La agenda política. Ya está con nosotros Fernando Ávila en la línea telefónica. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte a ti y a todos los miembros del auditorio. ¿Cómo has estado? Muy bien, afortunadamente todo en orden. Fernando, ¿qué ponemos en la mesa para el análisis de estos días de guardar santos para la religión católica, de vacaciones para muchos otros tantos, pero la política sigue? La política no se detiene, Jaime, y quizá precisamente por estos días en donde de una u otra forma, a querer o no, lo que sí se tiene alguna especie de pausa en términos de la actividad es, por supuesto, todo lo que es el trabajo gubernamental o de las distintas instancias que necesariamente también reducen un poco esta actividad. Vale la pena quizá reflexionar sobre cuál está siendo el papel de los partidos políticos hoy de oposición frente a un gobierno que de alguna suerte pareciera, a partir incluso de la toma de posesión del 1 de diciembre, no termina de mermar contundentemente el apoyo ciudadano. Incluso hay discusiones interesantes respecto de si incluso el presidente continúa incrementando su popularidad o si ha tenido algún tipo de disminución, pero no de manera significativa. Es que pareciera de pronto que los partidos de oposición, insisto, no están aprovechando de alguna manera significativa eventuales errores o consideraciones de comunicación que puede estar teniendo el actual gobierno. Me refiero particularmente, por ejemplo, a lo que puede ser tanto el PRD como el PRI, que inclusive, por ejemplo, el caso particular del PRD, tenía prevista la elección de su dirigencia nacional para el próximo 28 de abril, esto a partir de la solicitud que hiciera el Instituto Nacional Electoral para que les apoyaran la organización de las elecciones, se utilizara inclusive esta circunstancia novedosa de la urna electrónica. Sin embargo, precisamente, como también sabemos, se encuentra en este momento ya inmerso un proceso electoral en 5 entidades, en donde por supuesto el INE forma parte medular de esta organización. Se ha determinado posponer las elecciones, tanto en el caso del PRD como en el caso del propio PRI, que también renovarán dirigencia este año, y que sin embargo, insisto, Jaime, pareciera que de pronto son temas que no están en lo absoluto dentro de lo que es la agenda política nacional. Es decir, pareciera que no está teniendo una repercusión importante lo que están haciendo estos partidos, por lo menos el otrora poderosísimo PRI, que no termina de pintar respecto a cuál puede ser el posicionamiento político que debe de tener frente a un gobierno que, insisto, parece que no tiene ninguna merma en cuanto a la popularidad a partir de estos ya 5 meses de gobierno, y un PRD que, si bien es cierto, ha venido a la baja en las últimas elecciones, la realidad es que por lo menos esperaría un poco más de, si se vale la palabra, pataleo, para intentar no pasar tan desapercibido o no desaparecer de una manera tan drástica o tan contundente como pudiera estarse presentando, que insisto, ni siquiera se tiene del todo claro cómo se llevará a cabo formalmente esta renovación de la dirigencia. Se sabe que ya se modificaron los estatutos y que inclusive no tendrán ya un comité ejecutivo nacional, sino será una dirigencia colegiada, pero no termina, insisto, de cuajar cuál es el posicionamiento que está teniendo en este caso la oposición. Me parece en lo particular que deberá de replantearse el papel que se está teniendo. Es claro que no se puede, no está teniendo ningún efecto desde el punto de vista político electoral, recordamos, la crítica directa hacia lo que es el presidente. En consecuencia, los partidos tendrán que replantearse cómo podrán reposicionarse, cómo poder presentarse nuevamente como traductores de una opinión ciudadana, que de aquellos que no coinciden necesariamente con la política que está siguiendo el presidente de la República, pero que sí requieren una voz o un elemento que permita hacer eco precisamente de esta no necesaria simpatía hacia la política gubernamental. Lo hemos señalado en varias ocasiones, Jaime, no se puede aspirar necesariamente en un escenario democrático, en un país que se precia de estar buscando y consolidando una democracia cada vez más cercana a lo perfecto. No se puede esperar la unanimidad, no se puede esperar que todo el mundo esté de acuerdo con una sola posición, y precisamente por eso es importante no solamente el disenso, es importante la crítica, pero en este caso me parece, insisto, que los partidos de oposición no han sabido canalizarla de una manera adecuada, no han sabido granjearse la confianza de los ciudadanos que no coinciden en este momento con lo que es la política que está llevando a cabo el presidente de la República, y corren el gravísimo riesgo de quedar simple y sencillamente en un lejísimo tercer, cuarto sitio dentro de lo que es la opinión pública nacional, Jaime. Pero entonces, ¿qué viene para la política y para los acuerdos? Acuerdos que son necesarios, Fernando.
El problema es precisamente ese, Jaime, que finalmente, mientras los partidos de oposición, insisto, que deberían de fungir como un contrapeso auténtico, insisto, en cualquier democracia así funciona, en donde los partidos opositores al gobierno en turno, de alguna manera, al tener precisamente un contrapeso real en la ciudadanía, en la confianza ciudadana, pueden tener ese acceso al acuerdo permanente. La realidad es que hoy lo que vemos, y precisamente por eso se manifiesta de esta manera muchas de las acciones polémicas que de pronto emprende el gobierno federal, es que al no sentirse ese contrapeso, a los partidos políticos de oposición no lograr este consenso entre los distintos segmentos de la ciudadanía que no están conformes o no están de acuerdo con lo que está haciendo el actual gobierno, simple y sencillamente el gobierno va, como insisto, regresaríamos a un escenario de hace 40, 50 años del llamado partido único hegemónico, en donde al no tener contrapesos, pues prácticamente podría hacer lo que quisieran. Hoy estamos en un escenario similar, en donde los partidos políticos, al no lograr cuajar ese apoyo, si es que existiera, de parte de la ciudadanía, simple y sencillamente están borrados de esta posibilidad incluso de la propia discusión. Sí. Los diques o los contrapesos que formalmente puede ser el Congreso, la realidad es que son insuficientes, y lo hemos estado viendo. Finalmente, el único elemento en donde se obliga de alguna suerte a algún tipo de negociación es el propio Senado de la República, en donde Morena como tal no tiene una mayoría absoluta. En todos los demás elementos prácticamente pueden hacer lo que sea sin necesidad siquiera de plantearlo, discutirlo, acordarlo con la oposición. Pues Fernando, gracias por la reflexión y vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en un ámbito político que pues lo esencial sería que se pusieran de acuerdo y que vieran por el bien común, que es el bien del país, más allá de grupos, de partidos, de fuerzas, pues que vean por el bien común. Gracias, Fer, que estés muy bien, muy buenos días. Igualmente, Jaime, ese sería el ideal y confiemos que pronto se alcance. Excelente sábado. Esperemos que así sea. Gracias, Fer, te abrazamos y excelente fin de semana. Fuerte abrazo, es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Vamos a pausa, regresando a la misma nos vamos a ir hasta Perú para que nos platiquen qué es lo que está ocurriendo en una semana muy complicada en temas políticos, sí, y también de justicia, allá en aquella hermana nación, miembro de la Alianza Pacífico. Ya volvemos.